La Diócesis de Pasto, en camino de conversión, comunión y solidaridad, y la Oficina de Medios de Comunicación Social presentan su programa Todo lo puedo en Cristo. Conduce el Padre Manuel Ordóñez. Que el Dios del amor y la misericordia los bendiga con la vida, la salud, el trabajo y el pan de cada día. Perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo es maestro y nos dice muy claro: no llamen a nadie más maestro sobre la tierra. Uno solo es el maestro de ustedes. Desde la cruz, Jesús nos está enseñando, nos está indicando lo que debemos hacer, cómo debemos portarnos mientras estemos en la tierra. El perdón. Dios nos enseña a perdonar porque es un Dios compasivo y misericordioso que quiere, de todos modos, salvar al hombre. Nos vio perdidos por el pecado. Nos vio angustiados pagando las consecuencias del pecado. Nos vio sin esperanza y se conmovió y se bajó del cielo a salvarnos. Vino a perdonarnos del pecado. Cuando el arcángel San Gabriel se presentó a la Virgen, le anunció: el niño que nacerá de ti se llamará Jesús, porque viene a salvar a su pueblo de los pecados. La misión de Cristo es el perdón. Nos vino a reconciliar con Dios. Nos vino a ser amigos de Dios y a ser hijos de Dios, para que podamos ir a la casa de Dios y gozar de la visión beatífica y conseguir lo que Dios se propuso al crearnos: la felicidad. El hombre quiere ser feliz. En la vida busca serlo y nunca lo consigue, porque en la vida no encuentra el objetivo de la felicidad. El hombre es feliz cuando se encuentre con Dios en el cielo y al contemplarlo logre conseguir lo que Dios nos dice: en el cielo es tan maravilloso que ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni el hombre se imagina lo que Dios le tiene preparado. Para que consigamos esa felicidad trascendente, para que logremos ser felices por toda la eternidad, Cristo vino a perdonarnos. Toda su vida pasó por el mundo haciendo el bien. El poder que Dios tiene lo puso al servicio del hombre para salvarlo. Todo el necesitado a Él se acercó, a Él le pidió ayuda y siempre encontró la ayuda que buscaba, porque Cristo vino a servir. Pero nunca el poder de Dios se utilizó para hacer el mal al hombre o para hacerse sentir como es Dios. Él no vino a exigir que le sirvamos, vino a servirnos. Por eso vemos que a todos les hace el bien. El ciego dice: Señor, que yo vea, y Cristo le dice: mira. El leproso le dice: Señor, si tú quieres puedes limpiarme, y él dice: quiero, queda limpio. El tullido se hace llevar donde él para pedirle: Señor, compadécete de mí, no me puedo mover. Y mirándolo tullido y sin movimiento le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En la pasión no amenaza, no injuria, no castiga, sino siempre pide perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo es el Dios del perdón, el Dios que viene a reconciliarnos con el Padre, a hacernos los amigos de Dios. Y a través de su vida eso hizo, perdonar. Al tullido de Cafarnaúm, cuando lo descolgaron por el techo y lo colocaron a sus pies, le dijo: confía, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y cuando todos pensaban mal de él y decían: es un blasfemo, ¿quién perdona pecados sino Dios? Y esto dice que perdona
está blasfemando porque este es un hombre. Y Cristo les muestra, yo soy Dios, el Hijo de Dios, que vine a perdonarles el pecado. Para que ustedes vean que yo puedo perdonar. Al tuyo le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y todos entienden, le perdonó el pecado. Por eso lo levantó de la camilla y le devolvió el movimiento. A la mujer Magdalena que se acercaba a él y que lloraba afligida, mirando su pasado tan triste y tan lleno de pecados, también le dijo, a esta mujer se le perdonan sus muchos pecados. A la mujer adúltera, para quienes todos pedían la muerte a piedra, esas mujeres de mala vida deben morir a piedra, así lo dice Moisés. Y querían tirarle piedra y estaban listos con la piedra en la mano para acabar con ella. Y Cristo la defiende y Cristo le perdona. Yo tampoco te condeno, vete en paz, pero no vuelvas a pecar más. Es el Dios del perdón, el Dios que quiere salvar al hombre, acogiéndolo con cariño, disimulándole su falta, comprendiéndolo. Él sabe la naturaleza que tenemos, Él nos hizo y conoce de qué estamos hechos y cuáles son las realidades que vivimos. Él mismo nos lo dice, el espíritu está pronto, pero la carne es frágil. Por eso nos perdona, porque ve nuestra debilidad, nuestra cobardía, nuestra inconstancia. Él también nos enseña a perdonar. Cuando los apóstoles le dicen, Maestro, enséñanos a orar como Juan Bautista les enseñó a sus discípulos a orar. También les dice, cuando quieran orar, digan, Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cristo quiere reconciliarnos con Dios, pero a la vez también reconciliarnos con los hombres, porque Él entiende lo que se propuso al crearnos, hacer que nos relacionemos con Dios y nos relacionemos con los hermanos. El pecado nos ha apartado de Dios, nos ha hecho enemigos de Dios y nos ha hecho también enemigos entre nosotros. Por eso no nos entendemos y por eso cada uno se defiende acusando al hermano, como lo hizo Adán. Cuando Dios le reclamó y le dijo, es que has comido del fruto prohibido, se defendió con la mujer. La mujer es la culpable. Ella me dio del fruto prohibido y yo comí. Ahí empieza la división entre los hombres como consecuencia del pecado. Pero Dios quiere perdonarnos y enseñarnos a perdonar. Mirando a Cristo en la cruz que nos perdona, tenemos que motivarnos y decir, queremos como Cristo perdonar. Perdonar cuesta, ciertamente, porque exige sacrificio, exige violencia, pero vale la pena aprender la enseñanza del Maestro. Es un Maestro que no tiene igual. Es un Maestro que enseña con sabiduría y sobre todo enseña con su ejemplo. Mirando a Cristo que nos perdona y que se interesa por nuestra salvación, aprendemos a perdonar y aprendemos a buscar el bienestar ajeno. Mirándolo a Cristo también que nos perdona y que después de perdonarnos y de sufrir lo indecible consigue la gloria. Nos motivamos y decimos, vale la pena sacrificarnos por el hermano y perdonarle, porque con este perdón que exige violencia para cada uno de nosotros, conseguimos la gloria. El hombre es feliz cuando sirve a los hermanos. El hombre consigue ser feliz cuando perdona a los hermanos, porque perdonando consigue que Dios nos perdone y nos acoja. Siempre se cumple en nosotros lo del Evangelio. Bienaventurados los misericordiosos, porque para ellos habrá misericordia. Si con Cristo perdonamos, con Cristo también recibiremos el perdón, recibiremos la acogida, y Dios en su casa nos recibirá a pesar de nuestras fallas. El deseo de conseguir la gloria debe servir para que perdonemos al hermano como Cristo nos ha perdonado. Segunda palabra. Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio de Lucas. Uno de los criminales que estaban colgados le insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros.
Pero el otro reprendió al otro diciéndole: ¿no tienes temor de Dios? Tú que estabas bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el relato de Lucas que nos narra la presencia de Jesús en la cruz y al lado a estos dos malhechores. Es interesante darnos cuenta que así como en esta escena encontramos a Jesús y al lado a los dos malhechores, la presencia de Dios siempre está en el centro de la humanidad. Siempre Dios está en el centro de la vida de los hombres. Y el llamado es a tomar una actitud frente a esta situación, que puede ser cualquiera de las dos, de aquel malhechor a su izquierda o de aquel malhechor a su derecha. Recordemos que el uno, lleno de soberbia y encerrado en sí mismo, empieza a increpar a Jesús, diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. A veces la soberbia del hombre le lleva a eso, a tratar de justificarse, a tratar de manejar a Dios a su antojo, a su acomodo. Y eso lo vemos en nuestra vida cotidiana, cuando colocamos a Dios las cargas que nosotros debemos llevar, cuando le colocamos a Dios que haga lo que nosotros nos toca hacer. Eso encontramos en nuestra situación. Pero también encontramos como el otro lado de la moneda, el otro malhechor que increpa y le dice: ¿no tienes miedo? ¿No tienes temor de Dios? Nosotros estamos pagando el precio de nuestros delitos, pero este no ha hecho nada malo. Es interesante darse cuenta de eso. Es el reconocimiento del hombre pecador, que es capaz de reconocer su falla, que es capaz de reconocer su pecado, que es capaz de reconocer su error. Qué bueno y qué interesante que en este tiempo santo que estamos viviendo, que en este tiempo especial que la iglesia nos brinde, tengamos la humildad necesaria. Tengamos la humildad de este hombre que fue capaz de reconocer su pecado. A veces la sabiduría no está en los hombres, la sabiduría la encontramos en Dios, y por ello debemos acercarnos a Dios. Recordemos aquella escena del publicano en el templo. Un hombre que llega al templo, se ubica en las últimas bancas, se coloca de rodillas y su plegaria es: Padre, perdona mis pecados. Pienso que esa debe ser la actitud de nosotros en este tiempo santo, de acercarnos a Dios, de inclinarnos hacia Él, de pedirle perdón por nuestros pecados y por nuestras ofensas. Padre, he pecado, decía el hijo pródigo. No merezco llamarme tu hijo. Qué bueno y qué interesante que podamos imitar esa actitud. Y de alguna manera es también la actitud que Dios nos invita a asumir en este tiempo santo. Recordamos a ese Jesús en la cruz, que sigue siendo el maestro, que sigue siendo el guía, que de alguna manera sigue enseñando y revelando la misericordia de Dios. Qué interesante, ahora que lo vemos colgado en la cruz, no es un hombre lleno de rencor, de iras, de resentimientos, no. Es un hombre que de alguna manera desde la cruz nos sigue invitando a confiar en la misericordia de Dios. Y por eso es capaz de decirle a este hombre: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno, hijos, que al meditar esta segunda palabra en este día sea la oportunidad, primero, para reconocer que somos pecadores, que hemos fallado, que nos equivocamos, que no somos perfectos y que en algún momento de nuestra vida cometemos errores. Pero también es la oportunidad para dejar la soberbia,
para dejar esos sentimientos que no nos permiten reconocer los pecados. Qué bueno, hijos, que esta sea la oportunidad para que tú digas allá en tu casa, para que ahí te des cuenta que estás fallando, para que puedas cambiar. Y miren, la misericordia de Dios es infinita y es grande. La misericordia de Dios es tan inmensa que no abandona a los hombres. Y por eso San Pablo nos dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso nos hace dar cuenta que Dios no abandona a la humanidad, que Dios camina con la humanidad, que Dios se queda con nosotros, que Dios nos alienta con su palabra, nos fortalece con su gracia y nos invita a seguir hacia adelante tomado de sus manos. Hoy Jesús manifiesta su misericordia con este ladrón que se arrepiente de su pecado y que implora su misericordia. Cuando nosotros acudimos a Dios, nunca quedamos defraudados. Cuando nuestra oración es con humildad, con sencillez y brota de nuestro corazón, Dios nos bendice, Dios nos escucha, Dios atiende a nuestros clamores, a nuestras oraciones y a nuestras plegarias. Recordemos aquel clamor del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Y como decía Dios, he escuchado el clamor de mi pueblo. Escuchemos y démonos cuenta en la actitud de Jesús de confianza ante Dios. Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es también la confianza que Jesús nos invita en este día a tener en Dios. Hoy, en todas las parroquias, meditamos esta palabra y la invitación de alguna manera es a descubrir cómo la presencia de Dios siempre habita en nosotros, cómo Dios se coloca en el centro de la humanidad, en el centro del corazón del hombre, y cómo nosotros también estamos invitados a tomar una actitud. ¿Cuál es la actitud que hemos tomado en nuestra vida cotidiana? Pensemos, reflexionemos y meditemos. Si estuviéramos en ese momento, en esa situación límite de la crucifixión de Jesús, ¿qué actitud tomaríamos nosotros? ¿Cuál sería la actitud de estos dos malhechores? A veces podemos tener la una o la otra. Lo importante es que hoy descubramos que la misericordia de Dios es infinita, pero hoy es el día para que te acerques a Dios. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Hoy puede ser la oportunidad para que te acerques a Dios y le puedas decir como este hombre: Señor, perdona mis pecados. Permíteme estar contigo en tu reino y en tu paraíso. Esa de pronto debe ser nuestra plegaria en este día santo, en este día especial donde meditamos la pasión y la muerte de Jesucristo. Qué bueno, hijos, y qué interesante que podamos asumir estas mismas palabras de este ladrón, que a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, a pesar de que justamente está crucificado a causa de sus delitos, es capaz de darse cuenta de que Dios lo llama, de que Dios está a su lado y que Dios lo invita a arrepentirse de su pecado y de su maldad. Durante estos días hemos reflexionado y hemos meditado y hemos dicho que Dios no echa en cara nuestros pecados, Dios no echa en cara nuestras maldades, Dios no nos echa en cara nuestros pecados, sino por el contrario, Dios nos mira con esos ojos de misericordia, con esos ojos de bondad. Dios nos mira como el Padre mira a su Hijo, lo mira como su Hijo, no lo mira como pecador, lo mira como su Hijo entrañable, querido y amado. Así nos mira Dios a cada uno de nosotros. Y por eso cuando regresamos a Él, Él nos acoge con esos brazos de Padre, nos brinda ese amor, esa misericordia y esa bondad. Porque Dios espera que regresemos a Él. Porque Dios espera que regresemos a Él a pesar de nuestro pecado. Pero también, oído, Dios nos invita a dejar el pecado. Dios nos perdona, nos acoge con esa misericordia y con esa bondad. Pero Dios también nos exige que dejemos el pecado, que dejemos nuestra mala vida, que dejemos nuestros errores, para así acoger su misericordia
y su bondad y poder disfrutar de los bienes celestiales, de los bienes que Dios hoy nos ofrece. Queridos hijos e hijas, acerquémonos confiadamente a Dios en este Viernes Santo. Dejemos ese hombre viejo para que con la gracia de Dios nos podamos revestir de ese hombre nuevo, con su misericordia, con su bondad, y podamos tener una nueva vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor los colme con su gracia, con su misericordia y con su bondad, y que sobre todo el Señor nos conceda el perdón de nuestras culpas y de nuestros pecados. Amén. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Cristo es Dios y es providente. Es el ser que cuida de los hombres. Por eso nos dice en el Evangelio, si yo cuido de las flores y de los pájaros, con mayor razón de ustedes, hombres de poca fe. Yo me intereso por ustedes y me preocupo por su bien. Y es lo que estamos viendo cuando a Cristo lo miramos en la cruz, que se despide de la vida, va a entregar su vida por nosotros, por nuestra salvación. Pero piensa en los que quedan. Piensa en la madre, piensa en el hijo. Mirando al hijo, se acuerda de la madre y le confía una madre maravillosa, como es la Virgen María. Él la conoce. Él ha tenido la experiencia de la solicitud y de la preocupación de esa madre por él. Con qué cuidado lo formó en sus entrañas. Cómo pensó en cuidar de su hijo cuando estaba formándose en las entrañas maternas. Cómo lo defendió y cómo de veras se interesó por su formación perfecta en sus entrañas. Cómo lo recibió con esmero y con cariño cuando en Belén nació. Cómo previó su venida y cómo la preparó. Preparó los pañales y preparó todo lo necesario para envolver al niño en pañales al nacer y colocarlo con cariño sobre pajas. Cómo cuidó de él, cómo estuvo pendiente para defenderlo de los peligros. Herodes lo buscaba para matarlo y se dio cuenta la Virgen que lo buscaba y estuvo vigilante. En la noche dejó de dormir por irse con él a Egipto a defenderlo del enemigo que quería acabar con él. Cómo permaneció en tierra extraña, lejos de su familia, lejos de sus conocidos, sin personas que pudieran como darle la mano porque eran extrañas y eran personas en las que no sabía si podía confiar o no confiar. Allá estuvo en Egipto, cuidando a su hijo, defendiéndolo, porque era la mujer que Dios había encargado de cuidar al Hijo de Dios mientras en la tierra estaba. Lo cuidó con esmero, lo cuidó con cariño y obedeció la orden de Dios, porque era una mujer responsable, una mujer que de veras podía recibir un encargo de parte de Dios, porque seguro lo iba a cumplir a cabalidad. Cristo conoció la solicitud de la Virgen, la preocupación por el cumplimiento del deber. Y por eso, cuando Cristo está para despedirse de la tierra, cuando se va a ir al cielo, piensa en Juan, en el amigo a quien quería, a quien amaba, a quien había dejado de recostar sobre su pecho, y piensa en él y se lo entrega a la Virgen. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Se lo confía para que la Virgen cuide de ese hijo y lo vigile y lo oriente y lo ayude y se preocupe por él. Pero en ese hijo estábamos nosotros, porque Dios cuida de la humanidad. Todos los hombres somos hechura de sus manos. De todo se preocupa porque Él responde de la vida que comunica. Nos ha dado la vida y por eso piensa en nosotros y se interesa por nuestro bien. Pensó en darnos una madre, como la madre que Él había tenido, una madre maravillosa que podía muy bien cuidar de nosotros y preocuparse por nuestro bien. Por eso en la cruz se la entregó a Juan, evangelista, y en él nos la entregó a nosotros. La iglesia es consciente de que tiene una madre, de que Cristo se la dio,
de que Cristo de veras se interesó por ella, y por eso en la iglesia todos reconocemos, la Madre de Dios es nuestra Madre. Por eso el cariño que en la iglesia le tenemos a la Virgen. Por eso vemos, por donde miremos, en la devoción acendrada que hay en los cristianos hacia la Virgen. Es la Madre de Dios, es la Madre nuestra, es la mujer buena, es la mujer caritativa, es la mujer servicial, es la mujer a quien podemos acudir con confianza, como hace el Hijo cuando quiere pedirle un favor al Padre. Se vale de la Madre y por medio de ella lo consigue. Eso logramos nosotros con María. La invocamos y pedimos la ayuda que necesitamos y siempre la conseguimos. Con razón San Bernardo decía: acordaos, oh piadosísima Virgen María, que nadie que a ti haya acudido se ha quedado defraudado. Siempre ha conseguido lo que ha pedido, porque tienes un poder de intercesión maravilloso. Lo que pides, lo consigues. Como lo vemos en San Juan, cuando leemos el pasaje de las bodas de Caná. La Virgen pidió vino y lo consiguió. Por más que Cristo nos dice muy claro, todavía no pensaba hacer milagros, todavía no pensaba manifestarse al mundo. Por eso dijo: todavía no ha llegado mi hora. Pero ese día, cuando la Virgen pidió, de inmediato la atendió y le dio vino abundante y exquisito. Los cristianos, conscientes de que María fue dada por madre a los cristianos, a ella acudimos, a ella le pedimos, y siempre cuando le pedimos, conseguimos su ayuda. María también es nuestro modelo, es la mujer que vive el Evangelio. Ella realizó ese pensamiento divino, y por eso a María hay que mirarla para aprender Evangelio y para aprender a comunicar el mensaje a los demás, como lo hizo la Virgen, que es la primera evangelizadora. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos encontramos en esta cuarta palabra de Jesús, donde ha hecho para muchas personas que se han acercado a ella, intentar explicar el significado de estas palabras, en cuanto a que al escucharlas, uno puede quedar muy inquieto interrogándose por ¿cómo es posible que Jesús haya dicho estas palabras? ¿Realmente abandonó Dios a su propio Hijo? ¿Se derrumbó Jesús al final? Veamos a partir de la reflexión de la Sagrada Escritura cómo responder a estas inquietudes que muchos se las hacen en el transcurso de la vida, en cada Semana Mayor. Jesús es consciente de que Dios es su Padre y de que Él es su Hijo. Sabemos que Jesús había manifestado que tenía una relación con Dios tan especial que lo llamaba Abba, Padre o Papito. Jesús tiene también conciencia de que Dios es su Padre y de que Él es Hijo único. Jesús es consciente además de que su persona no termina en la creaturalidad, sino en el misterio mismo de Dios. Jesús pertenece a la esencia, a la naturaleza y a la misma definición de Dios. Sabemos que Jesús no solo se sabe, que se siente, que vive y que actúa como Hijo de Dios. Su oración así lo puede revelar. La vida de Jesús testifica la conciencia de su relación filial al Padre. Su comportamiento, sus palabras, que son las del servidor perfecto, implican una autoridad que supera la de los antiguos profetas y que corresponde solo a Dios. Jesús tomaba esta autoridad incomparable de su relación singular a Dios, a quien
sigue llamando mi Padre. Él tenía conciencia de ser el Hijo único de Dios y en este sentido de ser el mismo Dios. Jesús se sabía enviado por el Padre para dar vida por todos. Hemos de excluir cualquier entonces interpretación que afirme que el Padre desamparó y abandonó a su propio Hijo. Las palabras de Jesús son las primeras palabras de un salmo, el Salmo 22, donde va expresando en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? Y este mismo salmo termina al final haciendo una acción de gracias. En este salmo se está expresando la esperanza que hay dentro del dolor y la persecución. Las palabras de Jesús no es de considerarlas entonces blasfemas, sino es una expresión del sufrimiento del justo, como experiencia de abandono de Dios. Las palabras de Jesús manifiestan su angustia profunda, pero reflejan también su oración confiada. El que ora no rechaza a Dios, sino que deja que Dios sea Dios en él. Ora él porque cumple la voluntad de Dios. Jesús se pone entonces en las manos de Dios, de su Padre, y acepta así sus designios. Su muerte no era un fracaso. Jesús es el siervo que carga con los pecados y los crímenes de los pecadores y da su vida en rescate por la multitud. Su muerte entonces tuvo sentido, ya que era la entrega amorosa y total de sí mismo por la humanidad. Ni la desesperación, ni la rebelión contra Dios, ni la protesta airada hacen mella en la conciencia de Jesús. En efecto, Jesús sigue dialogando con Dios, su Padre, sigue hablando, se sigue dirigiendo, sigue confiando. Jesús sabe de que su Padre le responderá a su tiempo y en su momento. En verdad, que Cristo pasó por la cruz y por la muerte, pero no terminó todo allí. Había para Jesús un mañana de luz, la resurrección. A Jesús le esperaba la vida divina que solo Dios conoce. El Padre acreditó a Jesús. Vemos entonces, ante toda esta experiencia, que no podemos llegar entonces a expresar, ¿será que es posible que Jesús haya dicho estas palabras? ¿Será posible que Dios abandonó a su propio Hijo? ¿Se derrumbó Jesús al final? Con estas palabras que he querido compartir con ustedes, he querido reafirmar lo contrario. Nosotros entonces debemos, en todo sufrimiento, me dirijo a todos los enfermos, a todos los secuestrados, a los encarcelados, a los que de una manera u otra por problemas o dificultades distintas abandonan su iglesia, su fe. Los invito para que a partir de esta palabra tomemos una actitud distinta y tengamos claridad que Dios siempre está a nuestro lado, que el Señor, como diría el Salmo 23, es mi pastor, nada me falta. Aunque por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Quinta palabra: tengo sed. La palabra de Dios, especialmente del Evangelio de San Juan 19, 28, 29, nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron una cuña en una esponja empapada en aquella bebida y se la acercaron a sus labios. Tengo sed. Quizás es el sufrimiento, la angustia,
el sacrificio más grande del hombre y clama, tengo sed. Es el clamor de Jesús, después ya de haber cumplido la misión que Dios su Padre le encomendó, después de haber cumplido hasta el último de su ser misional, exclama, tengo sed. Tengo sed, ¿para qué? Para sentir que la humanidad también debe ser solidaria. Sed. Hoy podríamos decir que nosotros tenemos sed. El mundo de hoy tiene sed de justicia. Un gran periodista diría por allí, el problema en el mundo y especialmente en Colombia es que no hay justicia. Y como no hay justicia, los hombres están haciendo justicia con sus propias manos. Hay que pedirle a Dios y hay que clamar ante Dios y a la humanidad que tiene sed. Sed de paz. Esa paz que solamente la da Dios. Sed de paz que solamente la construyen los corazones buenos. Esa sed que solamente de paz la puede construir en el hogar, que es el centro de la sociedad, que es la célula de la comunidad. Tengo sed. Hoy, el hombre de hoy necesita tener sed. Sed de encontrarse en el hogar. Sed de encontrar una familia que lo aprecia, de una familia que le quiere, de una familia que siempre le da una nueva oportunidad. Tengo sed. Es la palabra del Señor que hoy estamos meditando. ¿Cuántos padres de familia también pueden exclamar con Jesús, tengo sed, porque me he sacrificado por mi hogar? Y muchas veces recibo lo contrario de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Tengo sed, podría decir los hijos, sed de amor, de un padre y una madre comprensiva, sed de diálogo, que papá y mamá se sienten con sus hijos a escuchar, a ayudarlos y a orientarlos. Hoy tenemos sed de comunicarnos en este ambiente donde la comunicación nos deja incomunicados. Qué bueno que nosotros exclamemos, tengo sed. Sed de compartir más en el hogar, de saber que no soy un extraño entre un mismo techo, sino que tengo un mismo hogar, una familia. Hogar viene la palabra hoguera, que significa calor, calor de hogar, porque allí está papá, mamá e hijos. Hoy tenemos sed de familias, a ejemplo de la familia Nazaret. Hoy tenemos sed de encontrar hombres honestos, trabajadores. Tenemos sed de encontrar personas que busquen ser solidarias y que nos enseñen a ser solidarios con los demás. Tengo sed. Es la palabra de Jesús que hoy te resuena en tu corazón, para que tú al mirar al pobre, para que tú al mirar al sufriente, para que tú al mirar al que tiene alguna necesidad, qué bueno que tú sientas que ellos tienen sed de una mano fraternal, de una mano solidaria que siempre está apoyándoles y ayudándoles. El mundo de hoy tenemos sed de reconocer que hay un Dios que nos ama, que nos ayuda, que nos enseña a ser fraternales, a ser solidarios. Tenemos sed de reconocer en nuestro corazón que hay un Dios que camina día a día, momento a momento hacia nosotros. Tenemos sed de cumplir bien la misión que Dios nos ha encomendado. Hoy Jesús sigue teniendo sed porque muchos padres de familia no cumplen bien el papel de matrimonio, el papel de esposo, el papel de esposa. Sed de que muchos de nosotros hacemos lo que queremos. Entonces nace la sed de ser y comportarnos como verdaderos hijos de Dios, de un Dios que siempre nos da la mano en todo momento. Dios está en tu corazón
Y también tú puedes decir, Señor, hoy tengo sed, porque mi vida está seca, mi vida está árida, porque falta el agua, porque falta esa agua de vida que eres tú, Señor, porque nos falta que tú vengas hacia nosotros, para que tú empapes nuestro corazón, y para que empapando nuestro corazón como tierra sea fértil, y nosotros produzcamos frutos que el mundo de hoy reclama, los valores, frutos que el mundo de hoy pide, la paz, el amor, el perdón, la comprensión, el respeto. Que Dios fecunde nuestro corazón para que nosotros seamos constructores de ese reino de Dios, pero ese reino de Dios que no solamente se construye en algo en global, sino que ese reino de Dios que se inicia a construir en el corazón de cada una de las personas, en tu familia. Allí debes vivir ese reino de Dios. No podemos ser buenos misioneros, no podemos ser buenos hijos de Dios si en el hogar no lo somos. Hoy estamos llamados más que nunca a ser solidarios. En ese momento de sacrificio, donde el hombre tiene sed, el hombre tiene que dirigirse a Dios, y dirigirse a Dios para que Él nos dé, para que Él nos ilumine, para que Él nos proteja y para que Él nos sacie la sed de la humanidad que vive en una guerra sin sentido, en una violencia que no lleva a ningún lado. La violencia genera violencia y crea resentimiento y dolor, sufrimientos y venganzas. Por eso, hoy digámosle al Señor que tenemos sed de ser buenos hijos, sed de ser buenos hermanos, sed de ser buenos padres de familia, que queremos ser hombres que recibamos el agua que da vida. Que la Santísima Virgen María, que estuvo siempre al pie de la cruz, en las últimas palabras de Jesús, ella nos enseñe el camino verdadero para también con Jesús poder llegar al Padre Celestial. Que el Dios del amor, que el Dios de la misericordia nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sexta palabra: todo está cumplido. Queridos hermanos y queridas hermanas, hoy ha sido un día de reflexión, de camino hacia la cruz. En estos momentos contemplamos a Jesús en el patíbulo de la cruz y ya hemos reflexionado acerca de esas 5 palabras pronunciadas por Él en este altar de vida. Ahora Jesús, cumpliendo su misión a cabalidad y a profundidad, dice: todo está cumplido. Jesús ha sido fiel. Jesús ha tomado en serio la misión a la cual el Padre lo envió, es decir, a salvar, a liberar y a sanar toda la humanidad. Esta palabra de Jesús nos pone en sintonía con el cumplimiento de la palabra de Dios. Esta palabra de Jesús en la cruz nos remite a una invitación categórica que nos hace Dios a obedecer. Al principio, en la Biblia, vemos cómo Dios crea todo. Y cuando llega a la creación del hombre, dice: y vio Dios que era muy bueno. Es decir, la obra de Dios es perfecta.
Pero cuando mira al hombre, ve que se ha sobrado. Dice, este sí es. Vio Dios que era muy bueno. Pero más adelante, en el capítulo 3 del Génesis, vemos cómo ese hombre, esa criatura de Dios, se olvida de Dios. Se olvida que salió del corazón de Dios y desobedece a Dios. Y por esa desobediencia entra la muerte al mundo. Por esa desobediencia entra el desorden al mundo. Recordamos a Adán y a Eva, hundidos en la desobediencia. Le dieron riendas sueltas a sus propios caprichos, pensando que obedeciendo al enemigo iban a ser más que dioses. Y vemos ahora a Jesús cumpliendo la voluntad de Dios. Todo está cumplido. Jesús es el hombre fiel. Jesús es el hombre que toma en serio su misión salvadora. Y podemos decir que si por un hombre, por la desobediencia de un hombre, entró la muerte al mundo, entró el pecado al mundo, entró la sombra al mundo, también por un hombre, por la obediencia de un hombre, ha entrado la vida al mundo. Por Adán entró la muerte, por Cristo ha entrado la vida. Contemplemos a Jesús en la cruz. Veamos su vida, que ha sido un cumplimiento total a la palabra del Señor. Ha sido un cumplimiento total a la voz de Dios. Las Escrituras siempre nos invitan a obedecer al Padre. El Salmo 40 decía, aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Y en estos momentos tenemos que recordar a nuestra Madre María, como nos decía el Padre José Félix Jiménez. María, esa mujer abierta a las inspiraciones de Dios. María, que frente a la invitación que le hace Dios para ser la madre del Salvador, se da el título más hermoso. Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y tanto Jesús como María cumplen la palabra de Dios. Y recordamos aquel pasaje de las bodas de Caná, cuando aquellos novios se les había agotado el vino, y María se da cuenta, va donde los sirvientes y le dice, mira, vayan donde este hombre que está ahí, este es mi hijo, hagan lo que él les diga. Es lo que María nos dice hoy. Ella está al pie de la cruz. Hoy le estamos contemplando también a ella al pie de la cruz, bañada por la sangre de su hijo. ¿Y qué nos dice María? Cumplan lo que Jesús les diga. Hagan lo que Jesús les diga. Háganle caso a mi hijo. ¿Sabe María que cuando se le cierra el corazón a Jesús, cuando se le desobedece a Jesús, la humanidad va a la muerte? Gracias a Dios que nos regaló a su Hijo único, que con su vida nos enseña a ser obedientes, como Él y como su querida madre. Hoy, queridos hermanos, queridas hermanas, al mirar a Jesús en lo alto, en el altar de la cruz, tenemos que ser reflejo de esa vida, de esa entrega, de ese amor. Y miren, cuando Colombia obedece, Colombia es un paraíso. Cuando Pasto obedece, Pasto es un paraíso. Pero al contrario, cuando no obedecemos, entra el desorden, entra la muerte, entra la destrucción. Es una reflexión muy profunda que te invita hoy a hacer. Dios te está invitando a obedecer. Tú, papá, tú, mamá, ¿obedeces a Dios? ¿Puedes decir, he cumplido mi misión como padre?
¿He cumplido mi misión como madre? Tu hijo, tu joven, hoy puedes decir, obedezco a Jesús y desobedezco al enemigo. ¿Te das dando cuenta que la obediencia te lleva a la vida y la desobediencia te lleva a la muerte? Tu profesor, tu profesional puede decir, estoy cumpliendo mi misión como Dios quiere. Y tenemos que repetir nuevamente las palabras de Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, cumplir la voluntad del Padre. El enemigo quiere que haga otra cosa, el enemigo quiere que vaya por otro camino, pero no. El camino que he de seguir es el camino que me ha trazado el Padre. La misión que tengo que cumplir es la misión que me ha encomendado el Padre. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón a la obediencia, abramos nuestra familia a la obediencia, abramos nuestras vidas a la obediencia. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón, dice el Salmo 96. Ojalá que al mirar a Jesús en la cruz puedas vivir su misión, puedas ser reflejo fiel de Él. Y así como Él amó, también tú debes amar. Así como Él sirvió a los demás y se entregó por todos, así lo tienes que hacer tú. Y así como Él cumplió la voluntad del Padre, también tú la tienes que cumplir. En unos momentos de reflexión profunda, analiza tu vida, contempla la cruz, mira cómo desde ella brota tu salvación. Mira a Jesús en la cruz y mira cuánto te ama Jesús. Rechaza el pecado, rechaza la desobediencia. Abre tu corazón al Señor para que puedas adquirir de Él la salvación, la liberación y la sanación que tanto necesitas y que tanto necesita Colombia. Que nuestro pueblo de Pasto hoy, reflexionando acerca de estas palabras de Jesús en la cruz, entre en un proceso de cambio. Que los jóvenes abandonen la droga, que los niños sean obedientes a sus padres, que los profesionales sean hombres correctos y honestos, que todo el mundo viva esas virtudes de Jesús y que hoy al contemplarlo en la cruz podamos decir al final: Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, porque he cumplido bien mi misión. Seamos pues este año discípulos y misioneros en Jesucristo, para que en Él tengamos vida eterna. Séptima palabra. Padre, a tus manos confío mi espíritu. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 47. Como al mediodía se ocultó el sol, y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir estas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había pasado, reconoció la obra de Dios, diciendo: realmente ese hombre era justo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La séptima palabra de Jesús en el Calvario es una oración de infinito amor y de confianza. Padre, en tus manos confío mi espíritu. Inclinó la cabeza y murió. La Pascua, el paso de este mundo a la presencia de Dios, es una paz y luz que transforma el dolor
y la desesperación en palabras de esperanza. Esta tarde de Viernes Santo proclamamos que Jesús, muerto en la cruz, nos ha salvado y nos ha abierto la puerta del reino, que nunca se cierra. Él es la puerta. Así lo ha expresado en el capítulo 10 también del Evangelio de San Juan, en donde es presentado como el buen pastor, como la puerta del redil por la cual todos tenemos que pasar. Nadie entrará al reino sino por él. Y por eso que las palabras del Maestro durante su vida expresarán que él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por él. Él nos ha indicado el camino correcto. Él, la plenitud de la verdad, nos anuncia el camino de seguimiento y un camino certero para llegar a la casa del Padre Celestial. Esta palabra es la reproducción de la fe de Jesús en el Padre. Él es el Hijo obediente del Padre. Desde el final de su vida y todo este acompañamiento en la iglesia que él hace como resucitado, será la expresión máxima en la iglesia de la confianza que todos le debemos al Padre. Desde el inicio hasta el final de la vida de Cristo, él se ha mostrado ante el mundo como aquel que es capaz de obedecer, como aquel que es veraz en la palabra, pero una palabra que viene del Padre. Él es la expresión de Dios para el mundo. Por eso que la fe es la expresión de la confianza en aquel en quien creemos. Y Jesús, con esta última palabra, da el dato primordial a la fe, diciendo que la fe se expresa en la confianza. En un mundo al cual asistimos de desconfianzas, en un mundo en donde el Padre ya no confía en el Hijo y el Hijo en el Padre, y así también el empleador en el empleado y el empleado en el empleador, asimismo el maestro en el estudiante y el estudiante en el maestro, es necesario armar en el corazón esa confianza que nos invita a nosotros a resplandecer en el amor, una confianza tal que el rostro del otro me asegura en mí sentimientos de verdad, y asegurar también en el rostro del otro, y más que en el rostro, en el corazón del que me rodea, la verdad que habita en mí. Cuando haya confianza, hay severidad. Cuando hay confianza, hay verdad. Cuando hay confianza, hay transparencia. Y todas las relaciones de verdad se vuelven fraternas. Hoy Jesús, al expresar la séptima palabra, Padre, a tus manos confío mi espíritu, es la expresión de la fe en Él, que lo ha enviado, la que se lleva a plenitud en su vida, que se entrega en el patíbulo de la cruz. Sus palabras son un gesto de confianza en aquel quien nos enseñó a llamar Padre a Dios, a tener una relación filial de amor y confianza con Él. A Dios Padre le pedía por los que Él le había encomendado, que ninguno se perdiera. Es la hora de la verdad. Cuando un ser querido entra en la presencia de Dios, empezamos a darnos cuenta del significado de su presencia, de sus palabras, de sus enseñanzas. Es ahí donde valoramos todo lo que Él nos brindó y descubrimos la magnitud de su amor, de su amistad y de su cariño.
Es allí donde lloramos su ausencia física, porque sentimos que su partida deja un vacío en el corazón, que se va llenando con el amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Todos hemos palpado esa realidad de un ser querido que parte a la eternidad. En un primer momento no entendemos el plan de Dios en nuestra vida. En segundo momento, muchas veces, nosotros hasta hemos llegado a renegar de Dios. Y ese renegar de Dios se hace palpable en nuestra vida cuando desconfiamos, cuando no entendemos el misterio de la vida y de la muerte. Y más que el misterio de la vida y de la muerte, todavía no hemos palpado el misterio de esa vida resucitada que nos ofrece Cristo. Cuando palpamos esta realidad de un ser querido que se va, y cuando en el transcurso de este tiempo palparemos la vida de otros muchos personajes de nuestra vida que se irán, qué bueno contemplar a Cristo resucitado y que confía su vida a la gloria de Dios Padre. De Dios venimos y hacia Dios volvemos. Hoy, cuando nosotros, en las circunstancias difíciles de nuestra vida, desconfiamos de Dios, qué bueno volver a la confianza del Señor y entregarle nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestro ser, actuar y contemplar diariamente desde la plenitud de Dios. La muerte física no nos puede separar de las personas que amamos. Por el contrario, nos unen más, porque se adueñan de un espacio del corazón donde nunca pueden salir, y más cuando desde la presencia de Dios estamos seguros de su intercesión y compañía. El vacío que hoy sentimos por la muerte del Señor se llenará de gozo y esperanza con su gloriosa resurrección. Hoy debemos reflexionar sobre su entrega generosa en la cruz, pues nadie le quita la vida. Él la ofrece para el perdón de nuestros pecados y la salvación de todos. En un mundo egoísta, ¿será posible que alguien dé la vida por otro? ¿Acaso por un amigo? Pero tal vez no por un desconocido. Dios entregó su vida por todos nosotros, sin excepción alguna. Te pregunto a ti, ¿cómo corresponder a esta inmensidad de amor en la persona de Jesús? Sigamos meditando sus palabras y su entrega generosa en la cruz. Padre, en tus manos confío mi espíritu. Esa plenitud de la confianza de Cristo se haga realidad hoy en nuestra vida de bautizados, de cristianos. Esa confianza de Jesús en el Padre se haga realidad en el diario recorrer de nuestra vida. Esa vida que muchas veces experimenta dolor, experimenta frustración, experimenta desesperanza, experimenta tristeza y experimenta muerte. Qué bueno volver nuestra mirada a Jesús, confiar como Él en el Padre Celestial por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.